Santiago Abascal acaba de contar en directo algo que ningún telediario se atreverá a emitir: la historia de un hombre de 52 años que intentó suicidarse después de que le ocuparan la casa de sus padres fallecidos. Lo dijo en el Congreso, mirando directamente a la ministra, con la voz entrecortada por la rabia contenida, mientras sostenía en la mano una carta escrita por ese hombre desde el hospital psiquiátrico donde lleva ingresado 3 meses. Una carta que describe cómo la ocupación de su hogar no fue solo un robo material, fue la destrucción completa de su salud mental, de su estabilidad emocional, de su voluntad de seguir viviendo. Porque cuando pierdes la casa donde creciste, donde murieron tus padres, donde guardas cada recuerdo de tu vida, no pierdes solo un inmueble, pierdes tu identidad. Y cuando el Estado que debería protegerte te dice que tienes que esperar años para recuperarla, mientras el delincuente que te la robó vive tranquilo dentro, algo se rompe por dentro, algo que ya no se arregla con sentencias ni con indemnizaciones. Y eso es lo que Abascal está denunciando, que en España hay miles de personas destruidas psicológicamente por un sistema que protege más al criminal que a la víctima. Lo que nadie te cuenta es el infierno emocional que vive alguien a quien le ocupan la casa. No es solo la rabia de ver cómo un desconocido se apropia de tu propiedad, es el terror constante de saber que en cualquier momento puede pasarte a ti, es la impotencia de llamar a la policía y que te digan que no pueden hacer nada, es la humillación de tener que dormir en casa de familiares o en un hostal mientras tu piso está ocupado por gente que ni siquiera conoces, es la angustia de ver cómo pasan los meses y el proceso judicial no avanza. Es la desesperación de seguir pagando la hipoteca de una casa en la que no puedes entrar. Y es, sobre todo, la sensación de que tu país te ha abandonado, de que has dejado de importar, de que no vales nada. El hombre del que hablaba Abascal se llamaba Miguel. Trabajó durante 30 años como electricista, se rompió la espalda en obras, aguantó veranos sin vacaciones, ahorró cada euro que pudo para ayudar a sus padres a pagar la hipoteca de un piso modesto en Vallecas. Cuando su padre murió de cáncer y su madre le siguió 6 meses después, Miguel heredó esa casa. No era gran cosa, 70 metros cuadrados en un edificio de los años 70, pero era suya, era el único patrimonio que tenía, era el lugar donde pensaba vivir el resto de su vida. Decidió tomarse un mes para ordenar las cosas, para clasificar los objetos de sus padres, para procesar el duelo. Se quedó en casa de su hermana mientras tanto, y en esas 4 semanas ocuparon el piso. Cuando volvió y vio la cerradura cambiada, pensó que era una pesadilla. Llamó a la policía, le dijeron que presentara denuncia, pero que no podían echar a nadie sin orden judicial. Fue a un abogado. Le explicaron que el proceso podía tardar entre 1 y 3 años. Miguel no lo entendía, no podía procesarlo. Alguien había entrado en su casa, en la casa de sus padres muertos, y el Estado le decía que tuviera paciencia. Empezó a dormir mal, dejó de comer, perdió el trabajo porque no podía concentrarse. Se endeudó para pagar al abogado y cada noche, desde la ventana de su hermana, miraba hacia el barrio donde estaba su piso ocupado y lloraba. Hasta que una madrugada no pudo más, se tomó 2 cajas de pastillas. Lo encontraron a tiempo, pero cuando despertó en el hospital, lo único que dijo fue que prefería estar muerto antes que seguir viviendo en un país donde los ladrones tienen más derechos que las víctimas. Esa es la realidad que Abascal pone encima de la mesa. Una realidad que los políticos de salón prefieren ignorar porque no encaja en sus discursos progresistas sobre derechos sociales y vulnerabilidad. Para ellos, la ocupación es un problema estadístico, un número en un informe, una anécdota que se resuelve con mediación y diálogo. Pero para las víctimas es una pesadilla viviente que destroza vidas, que rompe familias, que empuja a gente al borde del abismo. Y lo peor es que nadie les escucha, nadie les da voz, nadie les defiende, hasta que llegó Santiago Abascal, porque él sí ha ido a visitar a esas víctimas, ha ido a sus casas, ha escuchado sus historias, ha visto sus lágrimas, ha hablado con madres que han perdido la custodia de sus hijos porque tuvieron que irse a vivir a otro sitio tras ser ocupadas, ha conocido a ancianos que han muerto sin recuperar su hogar, ha abrazado a familias enteras que han sido desahuciadas de pisos de alquiler por no poder pagar mientras ven cómo los ocupas viven gratis en viviendas ajenas, y ha decidido que su misión política es darles voz, es convertirse en su altavoz, es pelear por ellos aunque le cueste insultos, amenazas y el odio de la izquierda institucional. Pero hay más. Abascal también ha destapado algo que nadie quiere reconocer, que detrás del caos de la ocupación hay una red de corrupción que involucra a jueces, abogados, funcionarios y políticos. Porque no es normal que un proceso de desalojo tarde 3 años. No es normal que haya jueces que sistemáticamente favorezcan a los ocupas. No es normal que ciertos abogados tengan conexiones privilegiadas con ciertos juzgados. No es normal que algunos ayuntamientos empadronen a ocupas sabiendo que eso dificulta su expulsión. Todo eso huele a algo más que incompetencia. Huele a complicidad, huele a negocio sucio. Vox ha documentado casos donde el mismo juez ha retrasado sistemáticamente todos los
los desalojos que le han llegado, casos donde abogados cobraban cantidades obscenas tanto al propietario como al ocupa, alargando el proceso para facturar más horas, casos donde funcionarios municipales asesoraban a ocupas sobre cómo empadronarse para ganar tiempo, y casos donde políticos locales intervenían para frenar desalojos alegando sensibilidad social, cuando en realidad lo que protegían era su base electoral, porque cada ocupa que consigue quedarse es un voto potencial para el partido que le defendió. Esa es la cruda realidad del juego político. Abascal pone el ejemplo de una jueza de Barcelona que en 5 años ha dictado solo 3 órdenes de desalojo de un total de más de 50 casos. El resto los ha archivado, suspendido o derivado a mediación. Mientras tanto, los propietarios siguen esperando, siguen pagando, siguen sufriendo. Cuando Vox pidió explicaciones, la respuesta fue que cada juez tiene independencia para decidir según su criterio. Pero Abascal pregunta, ¿independencia o ideología? Porque cuando un juez antepone sistemáticamente su visión política a la ley, deja de ser un garante de justicia y se convierte en un activista con toga. Y luego está el negocio de los mediadores. Abascal ha revelado que hay empresas especializadas en mediar conflictos de ocupación que cobran entre 3.000 y 10.000 euros por negociar con los ocupas. El propietario desesperado paga esa cantidad con la esperanza de recuperar su casa rápido. El mediador contacta con el ocupa y le ofrece dinero para que se vaya. A veces funciona, otras veces no, pero en ambos casos el mediador cobra y en muchos casos esos mediadores tienen acuerdos con los propios ocupas, es decir, forman parte de la misma red criminal. Ocupan, esperan a que el propietario pague un mediador, negocian una salida, se embolsan una parte del dinero y vuelven a empezar en otro piso. Un negocio redondo que se alimenta del sufrimiento ajeno. Abascal también denuncia que hay ONG que reciben millones de euros en subvenciones públicas y que dedican parte de esos recursos a defender jurídicamente a ocupas. No solo les asesoran, les pagan abogados, les buscan informes sociales favorables, les orientan sobre qué decir en el juzgado, todo con dinero del contribuyente, es decir, tú estás pagando para que alguien te robe tu casa y encima tenga mejor defensa legal que tú. La perversión es tan grande que cuesta creerlo, pero las pruebas están ahí. Vox ha publicado documentos internos de varias de esas organizaciones donde se detallan protocolos completos de actuación ante desalojos. Otro ángulo que Abascal destaca es el impacto psicológico en los niños. Hay familias enteras que han tenido que cambiar de colegio, de barrio, de vida, porque les ocuparon la casa. Niños que han perdido a sus amigos, que han visto a sus padres hundirse en la depresión, que han crecido con el trauma de saber que en cualquier momento pueden perderlo todo. Esos niños crecen con miedo, con desconfianza hacia las instituciones, con la sensación de que vivir honradamente no sirve de nada. Y eso es algo que no se recupera con terapia ni con el tiempo. Es una cicatriz que llevarán toda la vida. Abascal cuenta la historia de una niña de 8 años que dejó de hablar durante meses después de que ocuparan el piso familiar. Los psicólogos diagnosticaron estrés postraumático. La niña había visto cómo echaban a su familia de su casa, había dormido en el coche durante semanas, había escuchado a su madre llorar todas las noches y cuando por fin recuperaron el piso, ya nada era igual. La niña no quería volver, tenía pesadillas, se despertaba gritando pensando que venían a echarles otra vez. Eso es lo que provoca la ocupación, eso es lo que destruye y eso es lo que los políticos progresistas llaman problema social gestionable. Y luego está el tema del suicidio. Según datos que maneja Vox, al menos 12 personas se han quitado la vida en los últimos 3 años directamente relacionadas con procesos de ocupación. 12 suicidios que no salen en las estadísticas oficiales, que no generan titulares, que no importan a nadie. 12 vidas que se perdieron porque el Estado les falló, porque la justicia no llegó a tiempo, porque nadie les tendió la mano. Y cuando Abascal menciona esos nombres en el Congreso, cuando lee sus historias, cuando exige responsabilidades, la izquierda le acusa de instrumentalizar el dolor. Pero él responde siempre igual: instrumentalizar el dolor es ignorarlo, darle voz es honrar su memoria. El líder de Vox también señala que las víctimas de ocupación viven en un limbo legal que las convierte en fantasmas. No pueden vender el piso porque está ocupado, no pueden alquilarlo, no pueden vivir en él, pero siguen siendo responsables de él, siguen pagando impuestos, siguen respondiendo legalmente si en ese piso pasa algo, es decir, tienen todas las obligaciones pero ningún derecho, y cuando intentan recuperarlo por su cuenta, cuando se cansan de esperar y deciden actuar, entonces sí interviene el Estado, para detenerles a ellos, porque tomar tu propia justicia es delito, pero ocupar la casa de otro, al parecer no lo es tanto. Abascal propone algo radical pero necesario, una ley de protección integral a las víctimas de ocupación, una ley que les reconozca como víctimas de un delito, que les dé acceso a asistencia psicológica gratuita, que les exima temporalmente del pago de impuestos sobre la vivienda ocupada, que acelere los procesos judiciales, que penalice duramente a los ocupas y que persiga a las redes que lucran con esto. Una ley que por una vez ponga al ciudadano honesto en el centro y no al delincuente. Pero esa ley, por supuesto, nunca saldrá adelante mientras gobierne la izquierda, porque reconocer a las víctimas de ocupación como lo que son, víctimas de un crimen, implicaría
implicaría reconocer que su política de vivienda es un fracaso absoluto. Y aquí viene la pregunta que debería hacerse todo el mundo. ¿A quién beneficia este caos? Porque está claro que a las víctimas no, está claro que al Estado tampoco, que se desprestigia cada día más. Entonces, ¿a quién? La respuesta es simple: a todos los que viven del problema. Abogados que cobran por procesos eternos, mediadores que facturan por negociaciones que no resuelven nada, ONG que reciben subvenciones mientras el problema crece, jueces ideologizados que creen estar salvando el mundo mientras destrozan vidas, políticos que usan a los ocupas como masa electoral y mafias criminales que se forran con el alquiler ilegal de pisos ocupados. Todos ellos tienen un interés en que esto siga exactamente como está. Abascal lo dice sin rodeos: en España la ocupación no es un problema, es un negocio, y como todo negocio, tiene sus beneficiarios y sus víctimas. Los beneficiarios viven bien, cobran bien, duermen tranquilos, las víctimas malviven, se endeudan, no duermen y en algunos casos se suicidan, pero nadie habla de ellas porque no son útiles políticamente, no sirven para el relato, no encajan en el discurso de la izquierda, son un estorbo incómodo que prefieren esconder. Por eso, cuando Santiago Abascal sube a un estrado y cuenta estas historias, cuando pone nombres y apellidos, cuando llora de rabia contenida al leer una carta de un padre que ha perdido todo, está haciendo algo revolucionario, está devolviendo la dignidad a las víctimas, está diciéndoles que no están solas, que alguien las ve, que alguien las defiende, que su sufrimiento importa. Y eso, en un país donde las instituciones te han dado la espalda, es más valioso que cualquier sentencia judicial. Así que la pregunta final es para ti: ¿vas a seguir creyendo el cuento de que la ocupación es un problema social de familias desesperadas? ¿Vas a seguir aceptando que el Estado proteja más al criminal que a ti? ¿Vas a esperar a que te toque a ti para entender el infierno que viven miles de familias cada día? Porque esto no es una cuestión de ideología, es una cuestión de humanidad básica. Y si no eres capaz de ponerte en la piel de Miguel, del hombre que intentó quitarse la vida porque le robaron la casa de sus padres muertos, entonces eres parte del problema. Santiago Abascal lo tiene claro. Y cada vez más españoles también. La pregunta es: ¿cuánto vas a tardar tú en despertar? Y ahora déjame que te cuente el final de la historia de Miguel. Después de 2 años y 4 meses de batalla judicial, después de gastarse los ahorros de toda su vida en abogados, después de perder el trabajo y la salud mental, por fin consiguió la orden de desalojo. Cuando la policía entró en el piso, los ocupas ya se habían ido. Habían desaparecido sin dejar rastro, como fantasmas. Miguel entró detrás de los agentes y lo que vio le destrozó por segunda vez. Las paredes estaban llenas de pintadas obscenas. Habían arrancado hasta los cables eléctricos para venderlos. Los muebles de sus padres, esos que su madre cuidaba con tanto cariño, estaban destrozados o habían desaparecido. En el dormitorio principal, donde murió su padre, habían montado un centro de distribución de droga. Había jeringuillas por el suelo, bolsitas vacías, manchas que prefería no identificar. Y en la mesilla de noche donde su madre guardaba el rosario, encontró excrementos humanos. Alguien había defecado allí deliberadamente como último acto de desprecio. Miguel se derrumbó, volvió a ingresar en psiquiatría y esta vez los médicos no saben si podrá salir. Mientras todo esto pasaba, el ocupa que arruinó su vida está libre, nunca pagó un euro de multa, nunca pisó un juzgado, nunca respondió por nada, porque en el momento en que la justicia por fin se movió, él ya había desaparecido. Y ahora mismo, en este preciso instante, está probablemente ocupando otra casa, destruyendo otra vida, creando otra víctima que tendrá que esperar otros 2 años para recuperar lo que es suyo. Esa es la España real. Esa es la justicia que te espera si un día te toca a ti. Y lo peor de todo es que el político que diseñó este sistema vive en un chalet donde jamás entrará nadie sin su permiso, protegido por cámaras, alarmas y seguridad privada. Así que ahora escúchame bien, porque esto va dirigido directamente a ti. No a los políticos, no a los tertulianos, a ti que estás viendo esto desde tu casa. Si tienes una vivienda, si has trabajado años para pagarla, si piensas dejarla en herencia a tus hijos, debes saber que todo eso puede desaparecer mañana mismo. Y cuando llames pidiendo ayuda, te van a decir exactamente lo mismo que le dijeron a Miguel: que tengas paciencia, que hay procedimientos, que la ley protege a todas las partes, pero tú sabes que eso es mentira. La ley solo protege al que la incumple. Y mientras sigas votando a quienes mantienen este sistema, mientras sigas creyendo que esto no va contigo, mientras sigas pensando que son casos aislados, estarás cavando tu propia tumba, porque esto no son casos aislados, son 100.000 viviendas ocupadas, son 100.000 familias rotas, son miles de personas al borde del suicidio, son niños traumatizados, son ancianos que mueren sin recuperar su hogar, y detrás de cada número hay una historia como la de Miguel, una historia de sufrimiento que el Estado podría evitar, pero que prefiere ignorar porque hay demasiados intereses en juego, demasiada gente viviendo del problema, demasiados votos que proteger, demasiada ideología que defender. Santiago Abascal lo ha entendido, por eso no se calla, por eso cada vez que habla de este tema lo hace con la voz rota por la rabia, por eso lleva esas cartas al Congreso y las lee en voz alta aunque le insulten, por eso visita a las víctimas que todos los demás han olvidado, porque él sabe que esta batalla no es solo legal, es moral, es la batalla por decidir qué tipo de país queremos ser, un país donde
donde se protege al honrado o un país donde se premia al sinvergüenza? ¿Un país donde tu esfuerzo vale algo o un país donde todo se puede perder en un instante? ¿Un país con ley o un país con impunidad? Y esa batalla se decide en las urnas, se decide cada vez que votas, se decide cuando eliges entre quienes te dicen bonitas palabras sobre derechos sociales, pero dejan que te roben la casa, y quienes te dicen verdades incómodas, pero prometen devolverte la seguridad que has perdido. Santiago Abascal no te va a engañar con buenismo barato, te va a decir la verdad, y la verdad es que en España la ocupación es un negocio criminal protegido por un Estado corrupto, y que solo hay una forma de acabar con esto, cambiando el sistema de arriba abajo, echando a los que lo han permitido, reformando las leyes, metiendo en la cárcel a los ocupas reincidentes y devolviendo la propiedad privada al lugar sagrado que nunca debió perder. Eso es lo que Vox propone, eso es lo que Abascal defiende, y eso es lo que tú deberías exigir si todavía te queda un mínimo de amor propio, porque lo que está en juego no es solo tu casa, es tu dignidad, y un país sin dignidad es un país muerto.